y agradecerte mucho, Denise, por esta oportunidad. Justamente como me habías dicho que hay mucho desconocimiento sobre el tema, voy a hacer una charla muy general, tratando de sintetizar la historia de los afroporteños. Me voy a centrar en Buenos Aires, pero voy a empezar por presentarme. Yo soy Lea Heller y soy licenciada en Historia y licenciada en Antropología Social y doctora en Historia. Me quedé pensando que si empiezo a hablar muy rápido, que es el modo en que los porteños hablamos, me paren, me peguen un grito, así voy a hablar más lento para que se pueda comprender. Sí, hola, soy Camila, soy argentina. Hola, Camila. Estoy haciendo un intercambio, así que cualquier cosa les puedo traducir o te aviso cualquier cosa. Genial, genial. Cualquier cosa avísame, decime Lea, para un poquito o más lento y yo, si me empiezo a enrollar, voy a tratar de parar. Dale. Bueno, entonces, como les decía, desde esta confluencia de disciplinas que son la antropología social y la historia, es desde donde yo hago mis investigaciones, que las hago desde el Instituto Ravignani, que es el Instituto de Historia de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Las investigaciones que vengo desarrollando se centran justamente en las relaciones raciales en Buenos Aires y específicamente en la afrodescendencia en Buenos Aires, lo cual es un tema un poco raro porque Buenos Aires, desde hace mucho tiempo, se presenta al mundo como una ciudad blanca y europea. No solo eso, sino que al ser la capital del país, su imagen se proyecta hacia todo el territorio nacional y la Argentina en su conjunto se proyecta al mundo, o por lo menos se proyectaba al mundo hasta hace poco tiempo, como de un pueblo homogéneo, blanco y europeo. Entonces, desde esta confluencia de disciplinas, perdón, ¿me hablaste, Denise? Sí, sí, puedes seguir. Ah, bueno, entonces, en esta charla en particular voy a tratar de hacer un resumen general de la presencia ininterrumpida de africanos y afrodescendientes en Buenos Aires y voy a tratar de hablar sobre la construcción de esta idea de la desaparición afro y de la invisibilidad afro hasta inicios del siglo XX. Y la idea de desaparición viene a cuento, está estrechamente relacionada con la idea de que esta ciudad es blanca y europea, porque esta representación de la ciudad con esta población homogénea y europea se apoya en distintos, digamos, leyendas o mitos, uno de los cuales es el exterminio de la población indígena, que se habría producido a fines del siglo XIX por las guerras de expropiación de territorio y de conquista del territorio indígena, y la otra es que la población de descendientes de esclavizados africanos fue desapareciendo, lo que se llama la desaparición de los afrodescendientes. Esta representación de la desaparición eh, no me doy cuenta si me interrumpieron o no. Escucho voces. No, debe ser el micrófono, pero no, Bueno, escuchando. bueno. Entonces, esta idea de la desaparición afro se fue construyendo desde fines del siglo XIX y particularmente durante todo el siglo XX. Acá traje ejemplos de dos periódicos y una revista de diferentes momentos. Por ejemplo, en 1920, el periódico La Razón decía: la raza negra en nuestro medio ambiente, reminiscencias de la época colonial, lo que retrotrae la presencia afro a la época colonial, una raza que se extingue al mezclarse con las demás, ¿no? Está hablando de extinción por mestizaje. En 1976, lo que en 1920 parecía un proceso en marcha que se estaba extinguiendo, para 1976 ya el periódico La Ciudad decía: los negros han desaparecido del ámbito de Buenos Aires, es decir, un proceso ya terminado de desaparición,
tras siglos de guerra, esclavitud, candombes y tangos, ¿no? Entonces, está en las guerras, era la explicación de por qué se había dado ya esa desaparición. Para el año 2000, tan cerca como el año 2000, la revista de divulgación histórica, que era muy importante en ese momento, Todo es Historia, ponía en su tapa los esclavos negros, ¿por qué se extinguieron? Y estaba de nuevo, ¿no? Haciendo pie en esta representación de la desaparición, de la extinción, y además en la tapa de la revista donde se hacía un suplemento educativo para explicar, para distribuir en los distintos colegios para tratar de entender este fenómeno. Y estas ideas de desaparición, de extinción, que como dije, eran de los afrodescendientes, pero también de otra manera de los pueblos indígenas, circulaban por todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo era la academia, por supuesto. Acá les traje algunos ejemplos de historiadores que en las décadas del 80 y 90 decían, por ejemplo, en el Río de la Plata los negros ya no existen, o el negro no pudo enfrentar el aluvión inmigratorio que comenzó en el siglo XIX, o el negro no ha desaparecido por extinción, sino por mestizaje. Es decir, la discusión era cómo fue la desaparición, cómo se había dado la desaparición de los afrodescendientes. La última justamente hacía hincapié en la desaparición por la participación en las guerras. Permanentemente reclutados, enganchados a las filas militares, estos terminaron la obra que una incipiente mestización y una deficiente atención sanitaria había comenzado, la disolución grupal de los esclavos negros en Argentina, ¿no? O sea, son como ideas que se iban repitiendo en los periódicos, en la academia, y por supuesto los poderes, los poderes políticos no eran una excepción. De hecho, les traje frases de 3 distintos presidentes, o sea, la figura máxima, de máximo poder ejecutivo del Estado, que en distintos momentos decían frases como en 1994, Carlos Menem, todos las dijeron mientras eran presidentes. Decían, en Argentina no hay discriminación porque no hay negros, ese problema sí lo tiene Brasil. Y esta frase fue muy interesante porque, por cómo está dicha, es muy ambigua, no se sabe a qué problema se refiere, si al problema de la discriminación o al problema de los negros, ¿no? Y fue por esto que fue muy criticada la frase y no por lo que estaba diciendo en realidad. Mauricio Macri en 2018 dijo, creo que en una cumbre de Davos, todos somos descendientes de europeos. Y en el 2021, hace 4 años, Alberto Fernández dijo, los mexicanos salieron de los sitios. ¿Cómo, perdón? Ella se acuerda de la frase de Alberto Fernández. Es que fue tremendo, es que es demasiado, ya demasiado cerca en el tiempo, ¿no? Ya pasaron demasiadas cosas, pero en 2021 seguía diciendo, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva y nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. Y acá quiero volver a decir, ¿no? Este tema de Brasil como el espejo invertido de lo que es la Argentina, que siempre sirve para compararse. Y acá en 2 de las 3 frases se usa Brasil como espejo comparativo. Brasil es negro, Buenos Aires es blanco, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante rescatarlo. Estas representaciones tan racistas, tan despegadas de la realidad, pero que son circulan con tanto énfasis todavía hoy en la población, aunque menos siguen circulando, tienen graves consecuencias para la población afroargentina que por supuesto no había desaparecido. Entonces, por ejemplo, en este caso fue sumamente conocido en su momento, en agosto de 2002, sucedió un hecho de discriminación tremendo que le pasó a esta señora, María Magdalena Lamadrid, que fue una de las precursoras del movimiento de revisibilización afrodescendiente. Ella fue fundadora de una de las primeras asociaciones, África Vive, la fundó en 1997. Y
en 2002 estaba por tomar un avión en el aeropuerto de Ezeiza y quería ir a una conferencia en Panamá a la que le habían invitado para discutir la temática de la afrodescendencia en América Latina. Y el personal de migraciones recibió su pasaporte, la miró y le dijo: este pasaporte es falso porque usted es negra, entonces no puede tener un pasaporte argentino. Fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza, perdió su vuelo, perdió la conferencia, pero por suerte el caso llegó al diario Clarín, que en ese momento era el diario más leído del país, y de algún modo pudo empezar a resquebrajar un silencio cerrado que durante todo el siglo XX hubo sobre la presencia constante de la población afro en el país. Al día de hoy sigue siendo sumamente difícil poder resquebrajar esta representación de blanquitud que hay en Argentina. Por ejemplo, en 2022 se inauguró una estatua que se hizo en honor a María Remedios del Valle, una mujer afroargentina que participó en las guerras de la independencia, que fue nombrada Madre de la Patria por un héroe nacional, Manuel Belgrano, y de hecho su figura hoy se encuentra en un billete de circulación corriente en la ciudad. Y esta estatua no duró un año en su pedestal, fue quemada, fue destruida completamente. Acá se puede ver en la imagen del medio cómo quedó la estatua luego de ser quemada en septiembre de 2023. Y por suerte, gracias al movimiento afrodescendiente en Argentina, pudo ser reinstalada, y esta vez en otro material que no puede ser tan fácilmente quemado, en agosto del 2024, ¿no? Entonces es una presencia siempre contestada, siempre desafiada por estas representaciones que construyen a la ciudad como blanca y europea. Bueno, entonces ahora les voy a hacer un poquito de historia de cómo se llegó a esta situación. Sí, les voy a hacer muy brevemente este recuento histórico. Les cuento que Buenos Aires fue fundada en 1536 la primera vez, la segunda vez fue fundada en 1588 y en ese momento formaba parte del Virreinato del Perú, hasta 1776, que se funda el Virreinato del Río de la Plata, y Buenos Aires, que en este momento era una ciudad totalmente satelital, pequeña, un pueblito pequeño, una aldea, como le decían, pasa a ser nombrada capital del virreinato de este territorio sumamente extenso, y comienza así un crecimiento de la ciudad vertiginoso, crecimiento en población, crecimiento económico, crecimiento urbano. Y ese crecimiento también estaba dado por un aumento enorme del tráfico de personas secuestradas en África y esclavizadas allí, que venían principalmente desde el África Central. En esta época llegaban principalmente desde la zona de Angola y Congo al puerto de Buenos Aires. ¿Cómo entraba la población? Bueno, antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, se distribuía a través de lo que eran las rutas oficiales. La más importante era la ruta del Pacífico, que iba dejando personas esclavizadas a lo largo de la costa. También llegaban al Río de la Plata, especialmente de contrabando. Cuando entraban por contrabando al Río de la Plata, se iban distribuyendo al interior del país, y estas rutas fueron retomadas en 1776, cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, para continuar con la distribución de personas esclavizadas todo al interior del territorio. Pero empezaron a llegar barcos de hecho, desde Brasil era desde donde mayor cantidad de personas esclavizadas llegaban al Río de la Plata, particularmente de Bahía y de Río de Janeiro, que en esta época también recibía esclavizados de África Central. Entonces, el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, Colonia, que son ciudades en lo que hoy es Uruguay y Buenos Aires, se convirtieron en un centro de redistribución de la trata de personas en toda la América del Sur española. En este gráfico es el cálculo de
cuántas cantidades de personas ingresaron como esclavizadas en el Río de la Plata entre 1585 y 1835, cuando se acabó la trata. Y esto es solo las entradas de manera oficial. Hay que multiplicar esto por las entradas de contrabando. Y justamente esto lo tomo de un texto de Alex Borucki. Él va a mostrar que en los 75 años, entre 1701 y 1776, entraron al área del Río de la Plata 61.000 personas, con un promedio anual de 813, pero una vez se fundó el Virreinato del Río de la Plata en 1777 hasta 1812, que es cuando se declaró el primer fin de la trata, o sea, 35 años, entraron 72.000 personas y más de la mitad provenían de Brasil. Esto da un promedio anual de 2.000 personas por año. ¿Cómo era la vida para estas personas esclavizadas en Buenos Aires? Muy brevemente, la esclavitud era de corte urbano. En los trabajos eran o en las casas, trabajos domésticos, o en los incipientes talleres, panaderías, o sea, era trabajo de oficios. Y lo que existía era la esclavitud a jornal, donde se obligaba. ¿Sí? ¿Me hablaron? Ok. Oh, no, me parece que debe ser. No. Bueno, entonces los esclavistas obligaban a las personas que tenían esclavizadas a salir a buscar un trabajo y darle el dinero al esclavista, pero este tipo de esclavitud lo que permitía era juntar un pequeño peculio que se iba acumulando, y a la larga, en muchos casos, se podía conseguir la libertad. Em, entonces, aquí, bueno, traje unas imágenes de uno de los típicos oficios que tenían las personas esclavizadas, que eran los hacedores de velas. Acá está la mujer haciendo velas y este hombre vendiéndolas por la calle. Además de estos oficios, las mujeres ocupaban puestos muy importantes como lavanderas, amas de leche. Los hombres vendían no solo velas, sino agua, comida por la calle, las mujeres también. Es decir, la visibilidad afro era muy, muy alta en la ciudad en toda esta época. Y los africanos y afrodescendientes en Buenos Aires se iban organizando en distintas redes de sociabilidad. Algunas de las más importantes eran las cofradías católicas. En Buenos Aires hubo 5 cofradías, fundadas todas a lo largo del siglo XVIII. Estaba la Cofradía del Rosario de Menores, la Cofradía de San Benito de Palermo, Santa Rosa Viterbo, San Baltasar y Santa María del Socorro. Todas estas cofradías tenían sede en las iglesias y estaban bajo supervisión directa del cura, y para poder fundarse necesitaban la aprobación no solo del obispo, sino también del rey. Por otro lado, existían otro tipo de sociedades que en Buenos Aires se llamaban naciones. Estas existieron también en toda la América. En Cuba se llamaban cabildos, por ejemplo. Y en una investigación que acabo de terminar, que si quieren después les puedo contar un poco más, encontré en la época colonial la existencia de 4 naciones. Seguramente había más, pero en las fuentes que yo revisé surgió la presencia de 4 naciones, que eran la Congo, la Mondongo, la Benguela y la Cambundá. Tanto las naciones como las cofradías realizaban ritos, performances rituales y celebraciones de corte afrocatólico. Lo hacían por la ciudad, y todos los domingos por la tarde se organizaba el Tambo de las Naciones, que eran bailes donde se juntaban los miembros de cada una de estas naciones y ejecutaban bailes de corte afrocatólico, porque además tenían la intención de pedir limosna.
con esa limosna que pedían, que solo podía darse si lo que se estaba haciendo era una ritualidad católica, se juntaba dinero para liberar a los hermanos de la esclavitud. Otro tipo de redes de sociabilidad eran las milicias. En las cofradías y en las naciones podían participar personas libres en condición de libertad y en condición de esclavitud, pero las milicias, en principio, había una compañía que era de morenos libres y después había no quiero decir gremios, sino asociaciones laborales. Cuando se intentó fundar un gremio de zapateros morenos y pardos, justo vinieron las reformas borbónicas que eliminó los gremios del virreinato, con lo cual este gremio de zapateros se presentó el pedido para fundarse, pero finalmente no se pudo fundar porque se desarticularon todos los gremios de la ciudad. Las naciones y las cofradías, además, es muy interesante porque colaboraban entre sí. Se daban dinero de las limosnas entre sí. Bueno, en 1806 y en 1807 se produjeron 2 invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires. Estas invasiones fueron repelidas por el pueblo en armas que permitió que las personas africanas y afrodescendientes obtuvieran armas. ¿Lea? Sí, Oye, ¿cómo está? No, ahí me escuchás. Sí. Me preguntabas sí, milicias, ¿cómo Claro, es un grupo, sí, claro, era paramilitar, el grupo era como una organización, no, las milicias eran militares. claro, élite sí, militar. Sí. Estaban comandadas por españoles, tenían que ser españoles, de moralidad aprobada, de sangre pura, no nacidos en tierra americana, tenían que ser peninsulares, pero podía estar compuesta no podía, estaba compuesta de morenos libres. Estas milicias con el tiempo van a ir cambiando. Justamente a partir de 1806, cuando se producen las invasiones inglesas, y a los poquitos años se produce la Revolución de Mayo en 1810, se va a conformar una militarización de la ciudad, donde los africanos y afrodescendientes van a tener gran importancia y también lo que se va a producir es que las milicias empiezan a conformarse como una opción laboral, porque empiezan a ser pagas, la participación en la milicia empieza a ser paga y para los que son esclavizados empiezan a ofrecer la libertad después de determinada cantidad de años de servicio, que no son pocos, en algunos casos eran 20 años de servicio, pero bueno, por lo menos había un fin de libertad después de haber servido a la patria. La configuración de estas milicias, esto no lo estudio yo, lo estudian los historiadores, Alperindongui o Gabriel Di Meglio, era en principio eran organizaciones bastante democráticas donde se votaba para elegir a los jefes y todo esto, y en toda esta militarización del mundo popular que se dio en estas épocas, los africanos y afrodescendientes eran muy importantes. En 1812, la Asamblea Constituyente va a prohibir la trata y en 1813 se dicta la Ley de Libertad de Vientres. La Ley de Libertad de Vientres va a declarar que a partir del 31 de enero de 1813 los nacidos de vientre esclavo van a ser no libres, sino libertos. Y esto quiere decir que se obligaba a estos niños hasta determinada edad, hasta la mayoría de edad, 13 años en el caso de las mujeres y 13 años en el caso de los hombres y 18 en el de las mujeres, a permanecer en condición de semiesclavitud. Podían ser vendidas, separadas de sus padres, tras lo cual adquirían la libertad.
Claro, la clase pasada tuvimos una clase con alguien de Chile que también hablaba sobre la ley de libertad de vientres, ¿no? Que tuvieron primero, como antes de la abolición de la esclavitud, primero estuvo la ley de libertad de vientres. Sí, y de hecho la de Chile es la más temprana en toda América del Sur. Sí. En 1821 se aprueba una ley electoral que va a establecer el sufragio universal masculino. Esta ley electoral no pedía nada más que haber nacido en territorio argentino y ser mayor de edad. No necesitaba saber leer, no se necesitaba de tener propiedades, no se necesitaba de ningún tipo de pureza de sangre. Y esta ley lo que permitió fue a los afroargentinos ya nacidos en territorio sudamericano, digamos, acceder al voto. Esto no fue instantáneo, no fue masivo, sino que, por supuesto, se presentaba con inconvenientes acceder a votar, pero los afroargentinos, los afroporteños en particular, sí comenzaron a participar de las redes electorales. En ese momento se votaba de un modo faccioso, se iba grupalmente a las parroquias a presentar el voto no era secreto, el voto era cantado. Entonces, tener gente para hacer presión en los momentos de elecciones era importante y desde 1821 los afroargentinos ya participaban de estas redes electorales. No siempre votando, pero sí existía la posibilidad de que votaran. Para 1835 se produce la prohibición final de la trata y en 1853, con la aprobación de la Constitución Nacional, por fin se dio la abolición de la esclavitud, que no se había dado con anterioridad. De hecho, Buenos Aires estaba separada del resto de las provincias en ese momento y la abolición en Buenos Aires se dio recién en 1860. En 1869 se promulgó la Ley de Ciudadanía que también hacía una ciudadanía universal y promulgaba que todos los nacidos en territorio argentino eran ciudadanos, tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y a partir de las décadas de 1870 y 1880 comienzan las políticas de consolidación del Estado y de construcción nacional. Entonces, aquí les traje los porcentajes censales de la población africana y afrodescendiente en Buenos Aires y desde 1778 hasta 1838 se mantuvo más o menos en valores estables entre el 20 y el 30%. En 1887, que es el último censo que hay que toma como categoría la raza, la población que ellos llaman de otros colores era menos del 2%, era del 1,8%. Y este dato, esa enorme caída del 26 al 2%, es lo que se toma en general como la prueba de la desaparición. Miren, en la primera mitad del siglo XIX teníamos 30% de población afro y ahora tenemos menos del 2%. Está claro que esta población está desapareciendo. Pero justamente 1887 está en estas décadas de consolidación del Estado de construcción nacional, que es exactamente cuando comienza a desarrollarse la narrativa de la desaparición. Bueno, ¿qué pasó con los afroargentinos? ¿Qué es lo que dice esta narrativa de la desaparición? Es muy interesante que fue un historiador norteamericano, George Reed Andrews, que vino a Buenos Aires en la década de 1970 a hacer su tesis de doctorado. Él venía a analizar por qué había desaparecido la población afroargentina, o sea, había tomado como cierta la narrativa de la desaparición, y cuando llegó a Buenos Aires se encontró con que la población afrodescendiente no había desaparecido. Entonces dijo, bueno, vamos a cambiar el foco y vamos a estudiar qué es lo que dice la gente sobre por qué desapareció la población. Y fue la primera persona, el primer académico que aisló las hipótesis compartidas por los argentinos y que, como les mostré antes, circulaban por todos los medios de representación de la ciudad,
y aisló 4 hipótesis explicativas, que las van a reconocer de lo que les leía antes, ¿no? La primera, que los afroargentinos fueron eliminados en las guerras de independencia y civiles, luchando contra indios, ingleses, brasileños, paraguayos, y que además fueron usados como carne de cañón. La segunda es que los afroargentinos sufrieron altas tasas de mortalidad y bajas tasas de natalidad, por lo que su crecimiento vegetativo no era suficiente para producir reemplazo generacional. Especialmente importante en esta hipótesis es que se murieron todos en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Perdón, se pusieron a trabajar justo afuera de mi casa. Hay un ruido. La epidemia de fiebre amarilla. ¿Cómo? No, ningún ruido, por suerte acá. Ah, qué bueno. Hay que Ay, tener auriculares, ay, bueno, menos mal. Yo estoy a los gritos. Em, Hubo una epidemia de fiebre amarilla fuertísima en 1871 que diezmó la población de la ciudad, pero se dice que particularmente mató a la población argentina. Incluso yo llegué a escuchar que se había encerrado a toda la población afro en un barrio para que se murieran todos, ¿no? Es como una hipótesis de desaparición que está muy activa. La tercera es que la abolición del tráfico de esclavos marcó la declinación definitiva de la población afroargentina, ya que no pudieron recuperarse de las pérdidas poblacionales establecidas en los argumentos anteriores, es decir, cuando se acabó la trata y se abolió la esclavitud, ya no pudieron recuperarse de todos los que se habían muerto por carne de cañón y todos los que se habían muerto con la fiebre amarilla. Y la cuarta es que debido a las constantes levas de hombres africanos para la guerra y con la necesidad de blanqueamiento de piel para los hijos, las mujeres africanas tomaron a hombres blancos como parejas, produciéndose un paulatino emblanquecimiento de la población afroargentina. Y esta es la hipótesis de desaparición por mestizaje. Bueno, solo les voy a mencionar, Andrews analiza cada una de estas hipótesis y dice, ninguna de estas hipótesis, ni por separado ni de manera combinada, pueden explicar una desaparición poblacional. Ninguna. No hay forma de probar ninguna de estas hipótesis ni que algo de esto pueda suceder para hacer que una población desaparezca. Y yo solo quiero mencionar que hablar de desaparición por mestizaje es decir que estamos hablando de que una población, ¿cómo? No, no, te estaba, no, preguntaba Denise si se sabe cuánta gente blanca murió con la fiebre amarilla, ¿no? No se sabe. No. Pero se murió mucha gente de toda la población, atacó a toda la población, los mosquitos no elegían a quién picar. Sí. Entonces, no, fue muy dura para toda la población. Lo que pasa, bueno, como decía, hablar de desaparición por mestizaje, perdón, los mosquitos no elegían a quién picar y la población estaba completamente mezclada en la ciudad. No había barrios étnicos o barrios separados. Como digo, la esclavitud era doméstica y las personas que habían logrado obtener peculio habían comprado propiedades y estas propiedades se iban distribuyendo por toda la sociedad, por toda la ciudad. Entonces no es que había un barrio exclusivamente afro donde pudiera haber atacado más. Ahí, Sí es cierto que la fiebre amarilla provocó una reorganización de la ciudad, pero después. Perdón, sí. ¿ahí me escuchás? Sí. No te escucho, ¿eh? Si podés ir un poco más Ahí. despacio. Ah, perdón, sí. ¿Querés que repita algo? Les voy a traducir esta última parte que me parece importante, que Camila, ahí no te escucho nada. ahí, listo. Bueno, lo que les quería señalar es que hablar de desaparición por mestizaje encierra una ideología racial muy
muy particular. Quiere decir que si se mezclan un blanco y un negro, por ejemplo, va a ganar el blanco porque es más fuerte, porque se está hablando de emblanquecimiento por mestizaje, ¿no? Se está hablando, hay una ideología racial donde la blanquitud es superior a la negritud y la puede absorber. Entonces, tampoco es tan sencillo hablar de desaparición por mestizaje sin más. Es algo que hay que problematizar académicamente. Bueno, entonces, Andrews va a mostrar estas hipótesis y lo que va a decir es que en Buenos Aires no hay una desaparición física, es imposible hablar de desaparición física, sino lo que hay es un... ¿Sí? Camila, ¿me hablaste? No, nadie habló. Ah. Entonces, lo que hay es un proceso de invisibilización. Literalmente, les voy a citar lo que él dice es, si uno emplea desaparecer en el sentido de tornarse invisible, entonces los afroargentinos habían desaparecido, formando menos del 1% de la población de la capital hacia 1900, en verdad eran un fragmento minúsculo de los habitantes de la ciudad. Pero si uno usa desaparecer en el sentido de dejar de existir, sería completamente equivocado decir que los afroargentinos habían desaparecido. Este texto fue publicado en 1980 en Estados Unidos y traducido en la Argentina y publicado recién en 1989, ¿no? Y a partir de ese momento este libro provocó un quiebre en cómo los estudios históricos en Argentina empezaron a abordar el tema, porque empezó a surgir que en realidad lo que tenemos es un proceso de construcción de blanquitud nacional cuyo principal protagonista había sido el Estado. A partir de los años 90, después de la publicación de este libro, el activismo afrodescendiente en Argentina ha ganado visibilidad y su lucha, sumada al afianzamiento de este campo nuevo de estudios afro, están ayudando de a poco a cambiar la situación que, bueno, tenemos avances y retrocesos constantes, pero ya es más difícil hablar de desaparición afro, aunque sigue pasando. Bueno, entonces todo esto nos lleva a cómo se construyó la nación en Argentina. Me parece que voy a avanzar un poco más rápido porque si no vamos a llegar a la parte de los periódicos. Em, no quiero hablar más rápido, pero quiero avanzar más rápido. Solo decirles que en la década de 1870 y 1880 se implementaron políticas públicas que tendían a conseguir un pueblo, una nación argentina que pudiera servir de base política del Estado, que pudiera efectuar, que pudiera convertirse en ese ciudadano ilustrado que los que tomaron el poder en ese momento querían conseguir. Algunos querían conseguir una nación, a ver, todos querían conseguir una nación moderna, civilizada, europea y homogénea. La cuestión era cómo lograrlo. Es muy conocida acá una discusión que se dio. Sí, ¿me hablaste, Camila? Algo que hace ruido, pero no sabes por qué es, porque acá no. Ah, no, sí, a mí es como que, bueno, perdón, no me interrumpo más. Decime, léale. Entonces, había, por ejemplo, Alberdi, que es quien escribió la Constitución, decía que había que mejorar al pueblo, este pueblo que había en Argentina, por inmigración. Había que traer inmigrantes blancos, europeos, y gracias al mestizaje biológico o incluso al mestizaje cultural, es decir, imitar las formas de trabajo, las formas de desarrollarse de los europeos, este pueblo iba a mejorar. Otros, como Sarmiento, decía, bueno, no, aquí lo que se necesita es educación, hay que civilizar a este ciudadano para que pueda tomar las riendas de su soberanía, ¿no? Porque la soberanía se encuentra en el pueblo.
estas dos formas de mejoramiento del pueblo también nos están hablando de una ideología racial donde, por supuesto, la blanquitud está puesta como lo mejor, la blanquitud, la europeidad, porque es una dualidad racial y cultural, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo todavía en este momento, donde se preveía que estas razas o culturas podían mejorar. Todavía se pensaba en la perfectibilidad social y humana, se podía lograr ese progreso, se podía lograr la modernidad. Para eso se hicieron un montón de políticas públicas, especialmente importante la de la inmigración europea. Acá traje un mapa donde pueden ver que fue en Capital Federal, Buenos Aires y la zona del litoral donde la mayor cantidad de población europea quedó. En un momento en Buenos Aires, que es la capital federal, había la mitad de la población era extranjera, o sea, realmente fue muy masiva la llegada de inmigrantes. El saldo acumulativo de inmigrantes ronda los 3 millones de personas y la inmigración europea fue parte del texto constitucional. El artículo 25 decía, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. No era cualquier inmigración la que se quería, era europea, porque lo que se quería era mejorar la población local. Esto fue retomado en la Ley de Inmigración de 1876, que implementó la llegada de población en números enormes a la Argentina. Esta es la época de los argentinos venimos de los barcos. Además, la representación de la blanquitud se dio a través de los registros censales. En los censos nacionales, el primer censo nacional en la Argentina comenzó en 1869, allá no se midió la raza o el color de la población, y en 1895 tampoco se midió, pero sí se explicó por qué no se midió, y el director del censo dijo, se acordó no hacerla, primero porque dado el corto número existente, absoluto y relativo, de negros, mulatos e indios civilizados, la investigación carece de importancia. Es decir, se postula ya desde antes de hacer la medición que son tan pocos que no tendría sentido. Pero además, salvo los negros de raza pura imposibilitados de sustraerse a la clasificación, los mulatos e indios hubieran sido censados como blancos. Y esto nos habla también de esta idea de una blanquitud que no necesariamente es del todo blanca, sino que va incorporando a los intermedios, que es efectivamente como se fue construyendo las categorías de blanquitud en Buenos Aires. Los censos, como dice Hernán Otero, no son reflejo de la realidad, sino que participan activamente en construir la realidad. Entonces, si analizamos los censos como fuentes, podemos ver las ideologías que hay entre quienes diseñaban estos censos. Em, bueno, y la otra pata de la blanquitud fue la educación. O sea, una era Alberdi y la otra era Sarmiento, y la educación se transformó en una maquinaria homogeneizadora en la Argentina. En 1875, ya en Buenos Aires, la educación primaria se había hecho gratuita y obligatoria, y en 1884 esto se extendió a toda la población, a todo el país. La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de higiene. Esto permitió la integración de miles de niños descendientes de europeos, justamente porque lo que estaba pasando era que los descendientes de europeos se educaban en escuelas particulares donde se les enseñaba las lenguas de origen, donde se les enseñaba la cultura de origen y no iban adquiriendo, digamos, rituales, prácticas y memorias ligadas con la argentinidad. Entonces, la escuela se propuso como una máquina homogeneizadora y allí se comenzó a enseñar muy fuertemente la historia y la geografía nacional. Entonces, ¿cómo se
escribió esta historia nacional que comenzó en estas décadas, también fue muy importante para la eliminación de lo afro de los recordatorios, de las celebraciones. Acá traje como 3 ejemplos de, que no los voy a leer porque se está haciendo muy tarde, de cómo los distintos padres de la historia o padres de la sociología o padres de la antropología iban hablando de manera muy particular y muy poco de la población afro y para darla por desaparecida. Un ejemplo muy claro es que en los manuales escolares, hasta hace poco tiempo, esta foto que les traje de Wikipedia es de 2014, es de hace 10 años nada más, se hablaba de Bernardo de Monteagudo, que es un héroe de la independencia, y se ponía este retrato. Lo que pasa es que este retrato resulta que se descubrió hace poco que era apócrifo, y que se había usado para hacerlo la imagen de un abogado chileno, que se le había cambiado el color de pelo y la ropa y pusieron que este era Bernardo de Monteagudo. Y esto pasó porque se descubrió el retrato de Monteagudo hecho cuando él estaba vivo y era este. ¿No? Entonces, estas son una de las formas en que también se fue construyendo la blanquitud. Y esto, este retrato apócrifo se hizo para un manual escolar. Este retrato, redescubierto en estos últimos años, muestra a un Monteagudo que era afrodescendiente, mucho más cercano a lo que posiblemente fuera, y hoy en día la página de Wikipedia ha cambiado el retrato. Esto para mí es un ejemplo como visualmente muy provocador de hasta dónde podía llegar esta construcción de blanquitud. Bueno, Denise, vos me habías dicho que hablara 1 hora. Yo estoy por empezar, digamos, a hablar de los periódicos afroporteños. Decime más o menos cuánto tiempo tengo para no excederme, porque veo que son casi las 4. ¿Estás ahí, Denise? Oye, ¿escucha? Sí, Ahí, a ver ahí. sí. Dice que podés seguir, que no hay problema, ¿no? ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto tiempo pensás que No, 20 minutos. 20 minutos? No, Perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces, tenemos una construcción de la Argentina como nación homogénea europea, todas estas políticas realmente tuvieron éxito y los afrodescendientes fueron viviendo mecanismos de incorporación y de homogeneización. Por ejemplo, como les dije, ciudadanía amplia, derechos universales, educación general obligatoria, participación compulsiva en las fuerzas militares, pero por otro lado se los iba eliminando de la historia, eliminando de los censos, tenían que sufrir los discursos de desaparición y además tenían que aceptar los valores de la modernidad. Como en todo proceso de hegemonía, se requiere de la existencia de grandes consensos y esto provoca serias resistencias. Y esto es lo que vamos a encontrar en la comunidad afroporteña de los años 1870-1880, que es este momento de formación de nación, que está surcada por tensiones y vemos que estaba en una negociación permanente con esta maquinaria estatal de construcción de nación en desigualdad de condiciones. Mm. ¿Me estabas hablando? ¿Me estabas hablando, Denise? No, todo bien, bien. Bueno, y acá les voy a pasar a hablar, yo le pasé a Denise para que les compartiera mi libro, que fue resultado de la investigación de doctorado, y
básicamente se trató de analizar los periódicos afroporteños de las décadas de 1870 a 1880. Se trata de 7 publicaciones que había en Buenos Aires, que circulaban en Buenos Aires. Había más, pero estas son las que están salvaguardadas en la biblioteca. Y lo que tiene es que eran contemporáneas entre sí. Entonces, a través de la lectura de estos periódicos podemos ir viendo las distintas discusiones que había entre los intelectuales afrodescendientes. Ahora apareció un periódico nuevo, La Palabra, que es de 1888, que, bueno, yo no lo tuve en cuenta para mi investigación. Los periódicos estaban escritos por intelectuales afrodescendientes que tenían un gran compromiso con el proyecto de Nación Moderna, ya fuera porque estaban integrados en redes políticas, participaban porque estaban obligados en el ejército y estaban muy comprometidos con determinados líderes políticos y con el proyecto de nación que estos determinados líderes políticos iban estableciendo. Por supuesto, habían concurrido a la escuela pública y desde esas conceptualizaciones estaban imprimiendo estos periódicos que estaban dirigidos a la comunidad afrodescendiente. ¿Por qué lo hacían? Porque pensaban que a través de los periódicos podían mejorar a su comunidad, hacer que su comunidad se sumara en mejores condiciones a este proyecto de nación moderna. Por ejemplo, en la broma decían, es la hora de la regeneración y el tiempo de organizarnos. O, por ejemplo, decían, ya empezamos a desprendernos por completo de nuestros viejos hábitos y de nuestras costumbres tradicionales que aún conservábamos hasta a poco, como un triste rezago de nuestra negra ignorancia, como una fatal memoria del doloroso pasado. En el presente todo regenera, todo cambia y se transforma, solo impera el espíritu moderno que rige a los pueblos más felices de la tierra. Y esto encierra gran parte de lo que se estaba pidiendo a los afroporteños, olvidarse de las tradiciones de raíz africana y modernizarse, europeizarse. Y una parte de los intelectuales afro estaba pidiendo eso, no todos, pero una parte de los intelectuales afro estaba pidiendo eso de su comunidad. Los periódicos afroporteños eran periódicos pequeños, tenían una primera plana donde se hacían las editoriales los editoriales y secciones de opinión, y después tenían partes sociales donde se puede ver y seguir las distintas reuniones que se hacían, los bailes, las parejas que se habían formado, las asociaciones que había en este momento entre los afroporteños. Podemos ver justamente lo que les comentaba, que los afroporteños vivían, estaban distribuidas sus viviendas por toda la ciudad y que eran de suma importancia las reuniones o tertulias que se realizaban a los que los periódicos enviaban reporteros que iban contando quiénes habían asistido, qué ropa se habían puesto. Eran como nodos que concentraban información de todo lo que sucedía en la comunidad. También los lectores y las lectoras podían publicar ahí distintos materiales, poemas, obras literarias, cartas, y la última página eran avisos. Sí, no, ok. En estos avisos vemos también que los inmigrantes europeos que convivían con los afroporteños en las casas que se llaman conventillos, en las casas compartidas, también publicaban avisos en los periódicos de los afroporteños, con lo cual vemos que había mucha más cercanía de lo que se suele pensar y que había un gran proceso de integración entre los afroporteños y los europeos. Se suele decir que los europeos echaron a los afrodescendientes de la ciudad. En los periódicos justamente parece todo lo contrario, que los afroporteños recibieron a los europeos y empezaron a interaccionar, como siempre con conflictos, pero como en toda sociedad había conflictos, pero mayormente lo que se nota justamente es que había gran diálogo entre las dos comunidades.
Bueno, y como les había dicho, estos periódicos lo que querían establecer era modificaciones profundas en la comunidad y a través de los periódicos podemos ver cómo los intelectuales discutieron y pensaron cuál era el mejor modo para lograr el progreso y sumarte a la nación. En este momento que les digo que era de enorme presión para toda la población de Buenos Aires. ¿En qué insistían estos intelectuales afroporteños? Que había que vestirse de manera adecuada. Adecuada quiere decir de manera que siga las normas europeas de sociabilidad. Comportarse de manera adecuada, participar del asociacionismo, hacer bailes y fiestas en lugares adecuados. Todos los adecuados, entre comillas, porque tiene que ver con qué se consideraba correcto y esto tiene que ver con las normas europeas. Y en esos bailes se debe tocar los instrumentos adecuados, es decir, no el tambor, sino instrumentos de corte europeo. No había que tomar alcohol, no pelear, es decir, lo que hoy llamaríamos políticas de la respetabilidad. Y una de las cuestiones que más hincapié hacían los intelectuales afroporteños era en trabajar, sumarse al mundo del trabajo. Y esto no es casualidad, porque en este momento la Argentina estaba sumándose al capitalismo internacional, se estaba creando un mercado de trabajo asalariado y en Argentina la única forma de diversidad que terminó siendo aceptada eh, es la diferencia entre los ricos y los pobres, con la salvedad de la idea es que el pobre es pobre porque quiere, porque si uno quisiera trabajar, lograría ser rico, ¿no? Y esto se refleja, esta idea que existe hasta el día de hoy, se refleja en los periódicos afroporteños de esta época. Por ejemplo, en 1877 uno decía, debemos considerar el trabajo no solamente como una necesidad, sino como una virtud. Nadie debe permanecer ocioso. En este momento el ocio se está configurando como eh, un tiempo no productivo, entonces por lo tanto no hay que ceder al ocio. El que no trabaja es pobre y el pobre tiene que estar sometido de espíritu y de cuerpo a la voluntad de otro. Entonces la libertad está dada por no ser pobres para este intelectual. Enriqueciendo por el trabajo de los ciudadanos, decía otro, la sociedad también enriquece y prospera y la patria se hace gradualmente rica y poderosa. Entonces, nuevamente, estas formas mm, de comportarse, de modernizarse, entre comillas, lo que hacían era engrandecer la patria. Y estamos hablando de personas que tenían un altísimo sentimiento patriótico. Como digo, ellos eran militares, sus padres habían sido militares, sus abuelos habían sido militares, habían defendido la patria en las guerras, estaban inmersos en redes políticas, entonces estaban muy compenetrados con el destino de la patria. Y por eso vemos todo el tiempo en los periódicos que se levanta este amor a la patria como una forma de incentivo para mejorar, entre comillas. Eh, bueno, justamente la ciudadanía política era algo que los intelectuales afro em, querían que se ejerciera de manera diferente a como se venía haciendo. Y es muy interesante cómo en los periódicos se levantaba un conflicto que signaba a los afroporteños, que era el uso que se hacía de ellos en las contiendas electorales. Se les hacía promesas, se les prometía trabajo, se les prometía mejoras y iban a votar y una vez que habían votado, el ganador, decía uno de los periódicos, se olvidaba de todos los que habían asistido a ayudarlo. Y no solamente con el voto, como les explicaba antes, en esa época se votaba de manera no secreta y cada rencilla política era una batalla donde uno se podía morir. Y de hecho muchas veces terminaba en revoluciones. Entonces
el uso que se hacía de los afroporteños por parte de estos candidatos era llevarlos a estas pequeñas batallas para que votaran y para que pelearan por ellos, ¿no? Entonces, desde los periódicos se decía, no concurran de este modo, vayan a votar si ustedes quieren, pero por el candidato que piensen que es mejor, no por el que les esté ofreciendo nada, porque no se los va a dar. Y esto me parece también interesante de rescatar. Por último, el tema de la educación. Los intelectuales afroporteños insistían enormemente en que los niños y las niñas afroporteñas concurrieran a la escuela, y para ellos decían cosas como: eduquemos a nuestros hijos si queremos que lleguen a ocupar el puesto que les corresponde como ciudadanos en los destinos de la patria. Y de nuevo, ¿no? Esta cuestión de la patria, para ayudar a que esta patria crezca tenemos que educar a nuestros hijos. La educación es una de las primeras necesidades. La educación corrige las primeras manifestaciones del niño porque marca el sendero moral. La escuela justamente se transformó en una arena importante de discusión sobre cómo sumarse a la nación. Y esto se reflejó en una discusión que hubo, que es el capítulo 10 del libro, que yo le había comentado a Denise que si querían podían leer, que se reflejó muy profundamente en los periódicos sobre la posibilidad de fundar una escuela particular para los niños de color. Esta discusión se dio en dos momentos distintos, un primer momento en 1878 y un segundo momento en 1882. El segundo momento retomaba la discusión, la primera discusión, hasta que es como una misma discusión que se extendió en el tiempo. Y la idea de fundar la escuela particular tenía que ver con la discriminación que estaban sufriendo los niños afrodescendientes en las escuelas. Porque si bien en algunos momentos anteriores hubo casos donde donde los maestros decidieron no dar clases a los niños, lo que yo llamaba niños de color, porque llegaban tarde, porque tenían que trabajar, el Estado había defendido a los niños afrodescendientes y había obligado a los maestros a dar clases. Pero acá no se estaba dando ese tipo de discriminación que podía denunciarse, sino que se estaba dando discriminación en el trato. Y eso era muy difícil de denunciar, como bien sabían los intelectuales afroporteños, pero estos niños sí estaban sufriendo la discriminación. Entonces, por eso habían decidido algunos intelectuales afro fundar una escuela particular. Y además decían que lo hacían del mismo modo que lo hacían, como les contaba, las asociaciones extranjeras que tenían sus escuelas que tenían particularidades. En 1878, frente a esta postura, a esta posibilidad de fundar un colegio particular, algunos intelectuales se opusieron y decían, por ejemplo, hay 500 escuelas gratuitas en la ciudad de Buenos Aires, ¿para qué vamos a buscar una escuela particular si no hay impedimentos reales para que nuestros niños entren a las escuelas? Y hubo un intelectual muy importante, Casildo Thompson, que escribió una larga carta en uno de los periódicos explicando que él estaba en contra de la idea. Para mí es muy interesante esta carta que él publica, donde dice: tenemos escuelas, tenemos universidades y tenemos derecho a todas estas escuelas y universidades porque nosotros luchamos por estas escuelas y universidades, son nuestro patrimonio. Entonces tenemos que hacer uso de ellas. En un segundo momento, esta discusión continuó nuevamente porque había casos de discriminación, y ahí nos enteramos que muchos intelectuales afrodescendientes lo que temían era que el gobierno tomara represalias contra ellos por tratar de fundar una escuela particular. Entonces, lo que para mí deja claro esta discusión es que no era fácil lidiar con este Estado en formación, y había un temor
real de consecuencias, de que el Estado tomara consecuencias en caso de que la población afrodescendiente optara por reivindicar una racialidad que no era la blanca europea que se estaba estableciendo como espíritu predominante en la sociedad en general. Bueno, los intelectuales afroporteños estaban convencidos de que estaban haciendo lo mejor para su comunidad, para que no se burlaran de ellos ni los discriminaran, que era algo que salía mucho en los periódicos, y además para que pudieran progresar y salir de la pobreza, porque era efectivamente una comunidad muy pobre, ayudando a engrandecer a la nación argentina. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo sumarse a esta nación? Fue materia de debate. Y esto justamente lo que muestra es que la comunidad afroporteña negoció siempre y luchó su inclusión en la nación como agentes históricos que eran, particularmente contra la discriminación y contra su erosión de la historia, pero era una comunidad diversa que tenía diversas posturas y que iba discutiendo cada una de estas encrucijadas que se les presentaba. Por otro lado, los 10 años de periódicos afroporteños, donde los intelectuales repiten una y otra vez las maneras en que había que comportarse, vestirse, ir a votar, o sea, se está repitiendo todo el tiempo las mismas quejas contra la comunidad y la necesidad de que esta comunidad se progrese o mejore. En realidad nos están hablando de que la comunidad tampoco estaba tan dispuesta a abandonar sus tradiciones o abandonar sus formas, ¿no? Sino que la comunidad resistía estos mandatos de los intelectuales. Bueno, y así se llega al siglo XX, donde se proyecta un racismo cientificista, cambia esta noción de que las razas son perfectibles y se instala ya de lleno en Buenos Aires la idea de que la raza blanca es superior, y también se instala la idea de que la población afrodescendiente ha desaparecido y de que la población argentina es blanca y europea. Bueno, acá con esto cierro para no extenderme más. Estos son unas caricaturas de los intelectuales afro que me pareció, hechas por ellos mismos, que me pareció interesante para mostrar. Y sí, y ya está. Acá lo dejo y podemos discutir. Gracias. Sim, sim. Deixa eu chegar. Muchas gracias, Lea. Escucha ou não? Sí. Está uma grande confusão, né? Os microfones. Mas vamos lá. Em vários momentos podemos perceber a similaridade da história da Argentina com o Brasil, com Chile, com a América como um todo. É muito interessante. Mas, ao final, tu hablas exatamente de uma das formas em Brasil. Se cortó el micrófono, Denis. Isso, gente. Oi, escuta? Sí. Sim, novamente, vamos lá. Tu hablas de uma das formas mais importantes no Brasil de la luta da população negra, que é a cultura, as fiestas. Tu podes falar um pouquinho mais sobre a resistência por la cultura, por la arte, la música, por tango, candombe, la, sim, a mitologia popular, exatamente. Puedes falar um pouquinho mais? Sí, bueno, justamente lo que fue pasando es, tenemos que pensar que es una sociedad, la sociedad porteña, que estaba recibiendo cientos de miles de inmigrantes todo el tiempo llegaba un barco nuevo y todo el tiempo desembarcaba gente. Entonces, esto generaba una presión enorme habitacional, de trabajo, de comida. O sea, yo el otro día pensaba, ¿dónde se conseguiría comida? Cada vez tenía que llegar más comida, cada vez, dónde vivir. Y esto iba generando una convivencia muy estrecha entre los inmigrantes y los afrodescendientes. Y es en este momento
donde encontramos a los afroporteños viviendo en lo que acá se llama conventillos, no sé cómo se llama. Cada familia vivía en un cuarto. Eran casas muy grandes donde cada familia vivía en un cuarto y en los patios se producía la sociabilidad general. Entonces, en esos lugares en particular, en el mundo del trabajo y en el mundo de los conventillos, donde se va produciendo esta interacción, es un mundo en ebullición, es de una creatividad muy, muy importante, y de ahí va a salir la milonga y el tango. La milonga y el tango son una mezcla entre ritmos africanos y los tambores africanos y músicas europeas e instrumentos europeos, y a partir de ahí va a evolucionar al tango. Que después, claro, va a ser olvidado, va a ser tapado este origen afro y se va a decir que es una música de los italianos y franceses de Buenos Aires. En este mismo momento es cuando surge toda esta mitología popular de los compadritos, los malevos, que se llaman en Brasil. Eh, malevos, ¿no? No son... ay, yo sabía la palabra. Yo sabía la palabra en portugués y me lo olvidé. Malandros, malandros. Los malandros, que son estas personas del bajo mundo, un poco criminales, muy mujeriegos, que andan siempre con un cuchillo peleando, y en un momento determinado se identifica a los malandros como afros directamente. Después esto también va a cambiar y se va a tornar a esta figura como italiano, pero en un principio, en esta época, todos los relatos van a hablar de los compadritos como negros o de los negros como compadritos. También la figura de la prostituta, de la mujer prostituta, está totalmente identificada con las mujeres afrodescendientes, pero en particular en la mitología urbana de esa época con madamas, con personas que regenteaban burdeles, ¿no? La parda Flora es un personaje mítico de Buenos Aires, de hecho se hizo una película sobre ella, de una mujer afrodescendiente que regenteaba un burdel. Es a través de todas estas vías donde se puede reencontrar estas raíces afro en la ciudad. Pero por supuesto, eh, digamos, lo que se puede entender es que las familias afroporteñas lo que hicieron fue privatizar los bailes, privatizar los tambores, empezar a tocarlos en el seno de las familias, sacarlos del espacio público donde habían estado, para evitar la, la burla, ¿no? Y que se los tildara, que no se les dijera que no querían modernizarse. Y gracias a este movimiento de privatización, hoy en día tenemos nuevamente el candombe en las calles de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que hicieron fue salvaguardar estas tradiciones en el seno de las familias, pero había momentos en que la comunidad se volvía a reunir y era en las fiestas de carnaval. Lo hacía en, particularmente importantes en Buenos Aires, eran las que se llamaban fiestas del Jimmy Club, que eran 6 noches de fiesta. Se llamaba así, Jimmy Club, no tiene traducción, era Jimmy Club.
A ver. En estas fiestas se reunían los afroporteños que estaban distribuidos por toda la ciudad y el carnaval servía como el momento de reunión comunitaria y era sumamente importante estas fiestas que duraron aproximadamente hasta 1970. Y ahí había 2 pisos. En el piso de arriba se tocaba música europea con orquestas de corte europeo y se bailaba, y en el piso de abajo se tocaba candombe, con tambores y durante toda la noche. Y al piso de abajo no podían entrar los blancos. Este era un espacio totalmente reservado para los afroporteños. Con el tiempo empezaron a entrar afros porque además muchas familias estaban mixturadas, estaban casados con personas blancas que empezaron a participar, pero en principio la idea era que no hubiera nadie extraño a la comunidad allí abajo donde se tocaban los tambores. Y estos perduraron hasta 1970 más o menos. Hoy, lamentablemente, ese lugar, que hubo una idea de, de retomar estos bailes, fue demolido para hacer un edificio. Era un lugar muy importante en la memoria de la comunidad afro hoy y fue demolido. Estaba en la Casa Suiza. Era una asociación suiza que alquilaba su local para los bailes de carnaval a la comunidad afro. ¿Me escuchás? Sí. Ok. No, mi pregunta es cómo está, o si sabes cómo está hoy como hoy la situación de la comunidad, si hay espacios de, digamos así, culturales de encuentro, si se sigue como, bueno, nada, como en la actualidad todo esto se refleja, ¿no? Tanto en lo académico como en los espacios más públicos. Eh, bueno, hoy en día o sea, no es que hay una comunidad así organizada, sino que la comunidad es múltiple, es sumamente diversa. No solo están los descendientes porteños, los afroporteños, sino que hay migrantes africanos, migrantes afro-latinoamericanos, caboverdianos, y lo que sí hay es un espectro muy, muy grande de organizaciones afro. Y lo que une a todas estas organizaciones es la lucha por la visibilidad en este país donde lo afro está diezmado de la visibilidad es lo primero que se quiere recuperar. Y a partir de allí, bueno, se pide por políticas públicas. Las organizaciones afro lograron que en los 2 últimos censos nacionales se tomara una variable de autopercepción afro en la Argentina, en condiciones muy difíciles porque no se hacen campañas de sensibilización. Entonces, hay gente que uno le pregunta, ¿hay algún afrodescendiente en este hogar? Y no sabe qué quiere decir la palabra afrodescendiente. Entonces, si no se hace una campaña de sensibilización previa, la gente ni siquiera entiende la pregunta. Pero, sin embargo, bueno, se ha logrado que se tomaran estas preguntas en los censos y, como les mostraba, ¿no? La estatua de María Remedios en Buenos Aires fue un momento de importancia y sobre todo en este momento tenemos en el país el billete que más circula, es el billete de 10.000 pesos, que tiene la imagen de María Remedios del Valle, que es esta heroína capitana y madre de la patria, está reivindicada como madre de la patria y todas las personas en algún momento han tenido un billete con su imagen en las manos. Una imagen que además se hizo un concurso público de retratos para imaginarla, porque no hay imágenes reales, ¿no? Y ganó, bueno, no ganó, creo que sacó el segundo lugar, este retrato que está en el billete de 10.000 pesos argentinos,
que también esa imagen está colgada en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, como de a poco estas organizaciones están logrando, de a poco, muy de a poco, combatir la invisibilización. Hay una ley, que es la ley que se llama justamente María Remedios del Valle, que festeja o conmemora el Día de la Cultura de los afroargentinos y el Día de los afroargentinos y afroargentinas y de la cultura afro en la Argentina, que es el 8 de noviembre. Y lleva el nombre de María Remedios del Valle. A través de María Remedios del Valle se ha logrado como realmente muchas políticas que antes no existían. Y esa ley es sumamente importante porque vincula al Ministerio de Educación y dice que el Ministerio de Educación tiene que celebrar esta efeméride. Claro, bueno, después habrá colegios que lo hacen y colegios que no lo hacen, pero entrar por la educación es fundamental, porque como les digo, en este país la educación es una maquinaria que va forjando, bueno, y en todos los países, ¿no? Va forjando a estos ciudadanos y qué entra y qué no entra dentro de esta argentinidad. Y en este momento está empezando a entrar lo afro dentro de esta argentinidad. Tá ligado? Buenas tardes. Graças pela apresentação. Minha pergunta seria: existiu alguma relação entre negros e os pueblos indígenas da Argentina em algum momento? E também fiquei interessado em saber sobre os compadritos de los malevos, os malandros, se tinha alguma contraparte feminina, porque aqui em Brasil nós temos malandros e pombagiras, então vocês teriam compraditos e compraditas ou comacitas, alguma Prostitutas. Las prostitutas. Ah, sim. De certa maneira, a pombagira também tem esse tipo de, né? Enfim. Sim, ótimo. Há alguma relação entre eles e elas e a religião? A religião afro-argentina, não? Porque aqui nós temos, né, os malandros e as pombagiras são entidades, né, dentro da religião africana brasileira, no caso, né, brasileira, no caso, para ela é brasileira ou brasileira? Enfim, isso, ver como agradecer, né? Y gracias de antemano. Gracias a vos. No, es interesante lo de la religiosidad porque muchas personas, ¿no? Preguntan, ¿y el tema religioso? Es muy probable, todavía se está como empezando a saber de esto, es muy probable que las familias hayan, del mismo modo que guardaron el candombe puertas adentro, que hayan guardado prácticas religiosas puertas adentro. Pero en principio no tenía que ver con esta religiosidad. Sí, lo que hay es una llegada de religiones especialmente afro-brasileras desde principios del siglo XX y fundación de distintos candomblés, pero no hay hasta ahora, por lo menos, trabajos que puedan mostrar esta religiosidad a principios del siglo XX proveniendo desde los antepasados, ¿no? Como en principio, no. En principio, quiero decir en principio porque todavía no está muy en ciernes todavía. Hay un montón de temas que hay que investigar todavía. Y con relación a los pueblos indígenas, es muy interesante. En Buenos Aires, en principio, los militares afro fueron reclutados para luchar contra los indígenas. Y en este punto,
los militares afro eran parte de los amigos, los aliados del Estado, eran ciudadanos del Estado luchando contra los enemigos del Estado, que eran los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ocupaban distintos lugares en esta configuración de la nación, de las alteridades de la nación. Sin embargo, por supuesto, había enorme cantidad de desertores, no sé si se entiende desertores, que se escapaban y se iban a vivir con los pueblos indígenas. Y esto también es algo que se está investigando ahora. Estos descendientes afroindígenas que formaban parte de los grupos de Nor Patagonia, por ejemplo. Y bueno, esto se está investigando en este momento, sí, por supuesto, que había grandes contactos. En Buenos Aires no había mucha población indígena, pero es de suponer que la población afroindígena estaba presente. A partir de estudios de la presencia centro-africana, não há possibilidade de pensar, não religião exatamente, mas, por exemplo, curandeiros, outras formas de charlar com os ancestrales. Absolutamente. De hecho, en este trabajo que yo acabo de terminar, que es sobre la nación Cambundá, la nación Cambundá pervive hasta el principio del siglo XX. Y si bien no hay relatos sobre la nación Cambundá, sí sobre otras naciones donde se habla de curanderos, se habla de ritos de incorporación. Lo que pasa es que una vez que desaparecen las naciones como entidades, esto deja de aparecer en las fuentes. Por eso yo decía, no quiere decir que no estuvieran, pero si estuvieron, estaban de un modo secreto, privatizado, hasta la llegada de las religiones afrobrasileras. Y ahí es cuando se comienzan a fundar templos o terreiros, como dicen ustedes, y empieza como ya otra dinámica de religiosidad. Pero sí, absolutamente, yo creo que estaban. No se escucha. Escute-me. Sí. Há textos sobre esses curandeiros, essa religiosidade. Eso va a salir ahora en mi libro. Entendeu? Ela não estava ouvindo? Ela não estava ouvindo? Ah, que pena. Que pena. Uma coisa que. Como é que se fala se chocar em espanhol? Não, que você se chocou com alguma coisa. Como é que se fala? Entendeu? Sim, enfim. Me surpreendeu saber que. Me surpreendeu saber que os indígenas e os negros acabaram sendo inimigos, né? Acabaram tendo que lutar uns contra os outros. Desses da Patagônia que citaste, teria, assim, eles também acabaram sendo como é que fala isso? Oi? Eles também acabaram sendo exterminados, não é? Bueno, eso es lo que dice el mito, la leyenda. No terminaron siendo acabados. Hay un montón de pueblos originarios que todavía están allí. Lo que pasa es que tuvieron que luchar enormemente como los afrodescendientes para que se les reconociera. Les decían que no eran indígenas, que se habían inventado una identidad, que no podían reclamar tierras porque eran chilenos. O sea, están sufriendo un montón hoy en día también porque no se les reconoce como pobladores ancestrales. Sim, sim. Teria algum texto sobre eles, sobre esses pueblos, né? Enfim. Tengo una autora, una amiga que trabaja eso, Mariela Rodríguez. A ver. Sim.
Ahí te pasé 3. Te voy a pasar. Gracias, muy Toda esta gente son muy buenos antropólogos históricos, historiadores que trabajan sobre esos temas. Así. Hola. Hola, mi nombre es Gisele. Yo tengo una pregunta para ti. Bueno, ella quiere saber qué te motivó a vos a estudiar, a investigar sobre esta temática. Uy, es largo. Cuando yo estaba estudiando antropología, estaba haciendo lo que se llama el seminario de final de carrera y había decidido, bueno, en ese momento me fui de viaje a Europa y yo tengo parte de mi familia en Israel y fui a Israel a visitarlos. Y allí era la primera vez que iba, no conocía nada y me encontré con lo que no me acuerdo ahora cómo se llaman, los judíos etíopes, que son judíos negros. Y bueno, entonces empecé a indagar y decía, bueno, y lo que veía era que se los trataba como ciudadanos de segunda. Y allí me empecé a encontrar también con yo no sabía nada, yo realmente no soy una persona religiosa para nada, y me encontré con que el idioma hebreo era un idioma que se había inventado al momento de la fundación del Estado para inculcar en los pobladores un sentido de pertenencia colectiva. Entonces empecé a pensar en estos tipos de ciudadanías de primera, ciudadanías de segunda, y los sentidos de pertenencia como obligados en situaciones de fundación de Estado, hay que aglutinar a un montón de gente y eso me llevó a pensar directamente en la población afro de la Argentina. Y ahí empecé a leer y encontré estos periódicos, los periódicos del siglo XIX, que nadie había trabajado y que eran un tesoro enorme para conocer qué pasaba con esta población. Y bueno, a partir de ahí me metí de lleno y fue increíble. Y eso. Muy interesante. Bueno, ahí le traduzco un poco como pude yo Me también. imaginaba. Hola, profe, ¿me comprende? Sí. Hola. Buenas tardes. Yo quedé con una duda en su trabajo porque usted habla sobre periódicos y intelectuales negros, ¿cierto? Sí. ¿Cómo usted descubrió
que estos periódicos eran escritos por intelectuales negros. ¿Comprendes? Sí, es una muy buena pregunta porque no dice en ningún lugar que son de personas afro. En realidad lo que yo había visto estaban catalogados como periódicos afro en la biblioteca. Lo que pasa es que nadie se había sentado a leerlos. Y yo leyendo además descubrí uno más que no estaba catalogado, sino que por el nombre del director encontré que era un periódico afro que estaba fuera de catálogo. Y es lo mismo que pasó ahora con este nuevo que descubrieron. Es decir, había una serie de periódicos catalogados como afro y van apareciendo más, que sabemos que había más, que se van sumando a esa colección. Lo que pasaba es que nadie los había investigado. Y, ay, te quería decir algo. Ah, sí. Estos periódicos, que yo los leí todos, es muy interesante porque ellos eran los que enviaban el periódico a la biblioteca donde están guardados, porque justamente lo que querían era que se guardaran estos periódicos, que no se borrara su obra, lo que estaban tratando de hacer o de decir o las noticias que había en la comunidad. Entonces también me pareció, en el libro que yo hice hay un montón de citas textuales, pero también me parecía que había que hacerle justicia a este deseo de guardar estas palabras y de que circularan estas palabras, que no se perdieran, ¿no? Que no se olvidaran estas palabras. Así que, nada, lo quería decir también, los intelectuales enviaban estos periódicos para ser conservados. Voy a traducir. Bueno, una más que voy a traducir. Esta fue ok, sí. Ah, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ok. Bueno, la pregunta de ella, lo que refiere es, bueno, cómo es la relación o de la sociedad con, de la sociedad argentina con este tipo de investigaciones, ¿no? Porque lo que cuentan es que, bueno, acá en Brasil se empezó a estudiar mucho más, ¿no? La cuestión del racismo o de los estudios africanos y negros a partir de un cambio político, ¿no? De movimiento, de las cuotas que son como bueno, ahora no me sale Sí, 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 pero sí. la traducción, que es verdad que como que acá está mucho más en boga y se discute académicamente más el tema porque políticamente también está como habilitado y avalado y bueno, pregunta también un poco por la situación en Argentina, ¿no? Con nuestro presidente y como que creo que también está ahora toda esta cuestión bueno, de la blanquitud, ¿no? O el ideal europeo más en boga de, bueno, cómo cae, ¿no? Este tipo de investigación o cómo se reciben estas investigaciones en este contexto. Después de ese discurso, destacamento blanco, gente puede tener Bien, sí.
Sí, antepasados. No escuché nada, Camila, de eso. Lo que dice es como que acá, o sea, por ejemplo, lo que ella le pasó es que, bueno, después de estudiar, ¿no? Cosas relacionadas a raza, como que uno se replantea su propia identidad, ¿no? Como uno dice, bueno, yo soy blanca, pero bueno, después de estudiar y pensar por ahí decís, bueno, capaz, ¿no? Hay otras raíces. Yo creo, bueno, que en Argentina todavía estamos muy tu lejos de eso, ¿no? Como que todos pensamos que todo el mundo piensa que es ¿no? Europeo, en general. Sí, bueno, las dos preguntas. No, la academia que trabaja temas de racialidad es totalmente marginal. Nadie nos lee. Nosotros nos leemos entre nosotros. Le voy a traducir esto. O sea, nosotros intentamos todo el tiempo. Lo que pasa es, bueno, esto que comentaba Denise, ¿no? Acá hubo también entre las familias que se fueron blanqueando un olvido, un olvido sistemático de los antepasados afro. Y incluso a mí, o sea, yo tengo investigaciones sobre ese tema justamente, de gente que recuerda de cuando era pequeña de sus padres o sus abuelos rompiendo fotos o rompiendo partidas de nacimiento, ¿no? Como para que no se pudiera rastrear este ancestro tan desacreditado en la sociedad argentina. Y hoy en día es muy difícil recuperarlo, pero se está haciendo, ¿eh? No, no es... yo participé, bueno, formo parte de una asociación de mujeres afrodescendientes que tiene una compañía de teatro. Y con esa compañía de teatro hicimos varias obras, ellas ahora siguen haciendo, y era muy interesante porque después de cada una de las presentaciones, que había un debate y después la gente se quedaba hablando, mucha gente se acercaba a decir, ahora que lo pienso, a mi tía le decían la negra, o mi abuela era negra, o mi tío, el negro Rubén, tal vez fuera negro. Entonces, hay formas como de ir, y por supuesto las organizaciones afro, que hacen una labor incansable de revisibilización y de mover este tema en una sociedad que sí, que en este momento entre esta europeización de nuevo y este ímpetu contra la academia y la investigación en ciencias sociales y humanidades que tiene, es más difícil. Pero bueno, pensemos que va a cambiar algo. Miramos a Brasil ahora con esperanza. Tem mais perguntas? Não podemos, então, terminar? Então, agradecer todos nós juntos, não? Vamos agradecer, sim. Muchas gracias por la invitación. Encerramos aqui. Bueno, chao, nos vemos. Tchau, tchau. Eita, tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, tchau. Chao. Tchau, 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 tchau. Chao.